Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Lucas capítulo 10 en esta mañana. Lucas capítulo 10. Qué hermoso lo que hemos podido cantar, ¿no? Qué grande que es nuestro Padre, qué grande que es su Hijo que ha dado su vida por nosotros. Por medio de Él tenemos paz, por medio de Él tenemos redención, por medio de Él tenemos la salvación. Y somos los más privilegiados de todos los hombres, ¿no? Por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Vamos a mirar en esta mañana en Lucas capítulo 10, continuando nuestro estudio que hemos abarcado la semana pasada, en capítulo 10, versículo 1, que nos va a llevar hasta versículo 24. En realidad nos va a llevar hasta Lucas 24, ¿no? Pero eso es mucho más amplio, mucho más grande. Esta sección nos va a llevar al versículo 24. Entonces vamos a leer capítulo 10, versículos 1 al 9 en esta mañana, que abarca lo que vamos a ver en esta hora. Dice así: después de esto, el Señor designó a otros 70 y los envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Y les decía: la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Rueguen, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vayan, miren, que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y a nadie saluden por el camino. En cualquier casa que entren, primero digan: paz a esta casa. Y si hay allí un hijo de paz, la paz de ustedes reposará sobre él. Pero si no, se volverá a ustedes. Permanezcan entonces en esa casa comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No se pasen de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos que haya en ella y díganles: se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Aquí en Lucas capítulo 10, en verdad, versículos 1 al 24, vemos que abarca una sección acerca de la predicación del reino de Dios, en el cual el Señor Jesús, como hemos visto, el Señor Jesús, quien ha enviado a predicar el evangelio del reino de Dios, ha enviado a predicar el evangelio de la salvación, el Señor quien es el Señor de su cosecha, que envía obreros a su cosecha, el Señor quien determina escoger a quien Él quiere, como dice versículo 1, para que salgan delante de Él a la ciudad donde Él había de ir, quien es el Señor que vamos a ver en Mateo 28 al final del Evangelio sobre cielo y tierra. Este Señor Jesús, Señor sobre todas las cosas, designa a 70 hombres a que salgan a hacer el ministerio que Él ha determinado para ellos. Y el ministerio es la proclamación del reino de Dios. Lo vemos en versículo 9. Díganles: se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Versículo 11 al final dice: pero sepan esto, que el reino de Dios se ha acercado. El llamado de Cristo es un llamado divino. Es un llamado que viene directamente de Dios mismo. Un llamado de Dios exclusivamente para la obra del Señor, para hacer lo que el Señor quiere que haga. Entonces es un llamado de Dios, para hacer lo que Él dice. Y este llamado es el llamado a proclamar el evangelio de Cristo en medio de, lo que vamos a ver en versículo 3, es en medio de gran hostilidad. En medio de gran hostilidad. Y el anuncio de estos 70, vamos a ver que tiene una de dos respuestas, como el evangelio siempre tiene. Porque toda proclamación del evangelio conduce a una de dos respuestas. Primero, en versículos 5 al 9, vemos que el que recibe su mensaje recibe a Cristo y éste recibe a Dios y tiene paz con Dios. Por otro lado, si Dios quiere, lo vamos a ver la semana que viene, el que rechaza su mensaje rechaza a Cristo y entonces rechaza a Dios, entonces tiene el juicio de Dios. Entonces, por un lado tenemos paz y por otro lado tenemos juicio. No hay un lugar intermedio.
Esas son las dos opciones. Una es maravillosa, es increíble, y la otra es horrible. Condenación. Lo fue en ese tiempo y lo es hoy. Crees en el Evangelio y tenés paz con Dios. Y al tener paz con Dios, tenés paz en el sentido de que tenés todos los beneficios eternos que vienen por tener la paz con Dios. Es muy interesante cuando vemos el libro de Romanos. Algún día lo estudiaremos, si Dios quiere. Y vemos en capítulo 1, versículo 18, que la ira de Dios está contra toda impiedad y toda injusticia de los hombres. En Romanos capítulo 2 nos dice que el juicio de Dios viene sobre toda persona que practica iniquidad. Y después Pablo nos dice que esas son todas las personas. Todos son pecadores. Todos han pecado. Todos practican la iniquidad. Todos están muertos en sus pecados. Todos están no solo muertos en su pecado, pero satisfacen su pecado. Van tras la pasión de su pecado. La pasión de su carne, la pasión de sus ojos, la pasión de su mente. Y Efesios nos dice que son hijos de ira. Entonces la ira de Dios está sobre el que practica iniquidad, la cuales son hijos de ira. Y lo único que el ser humano está haciendo, nos dice Romanos 2:5, es que está acumulando ira para el día de la ira. Nos dice Romanos 2:5, pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Lo único que hace el hombre es día tras día tras día acumula más y más y más ira para el día del juicio. ¿Por qué? Porque Romanos nos dice que el hombre no es justo. Porque Romanos nos dice que el hombre está lleno de maldición y de amargura. Nos dice que su lengua es engañosa. Nos dice que no ha conocido la senda de paz. Entonces vemos que el hombre sin Cristo, este hombre, esta mujer está en contra de Dios. Esta persona es enemigo de Dios. Esta persona está en guerra contra Dios. No es neutro ante Dios. Y lo único que puede esperar es el juicio. El juicio. Pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Hoy lo que vamos a ver es la paz que tenemos con Cristo. Pero no podemos ver la paz hasta que entendemos dónde estamos parados antes de venir a Cristo. Pero aquí vemos que en Cristo hay paz. Romanos 5:1 nos dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo vengo al Señor, cuando yo soy justificado por Dios, declarado justo ante Él, por lo que Cristo hace en mí, yo tengo paz con Dios. Paz con Dios porque he sido reconciliado con Dios. Y Dios ya no toma en cuenta mis transgresiones porque cuando me ve a Cristo y lo que Cristo ha hecho por mí. Entonces ya no soy enemigo de Dios, sino amigo de Dios. Ya no estoy bajo la ira de Dios, sino que soy un hijo de Dios. Ya no voy al castigo eterno, sino que estoy aguardando la esperanza eterna. Y ya no estoy en guerra contra Dios, sino que tengo paz con Dios. No hay nada más hermoso. Hermano, ya has sido perdonado, ya has sido aceptado. Dios ya está con vos y nunca podés ser separado del amor de Dios, nunca podés ser arrebatado de la mano de Dios. Y el resultado de todo esto es paz, paz. Que si te preguntás al mundo lo que más buscan, esta es la palabra que te van a decir, paz. Y no la encuentran, no la hallan, porque solo está en Cristo. Ahora, ¿por qué ese es el resultado? Porque el resultado de recibir el anuncio del Evangelio, de recibir a Cristo como tu Salvador y Señor, es recibir no solo al Hijo, sino también al Padre. Y al recibir al Hijo y al Padre, esto produce paz. Paz con Dios, la cual te otorga acceso al reino de Dios, del cual tenemos gran esperanza, porque Romanos 5:2 dice, por medio de quién, hablando de Jesús, dice, también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces yo tengo esta paz con Dios y ahora toda mi vida, ¿qué estoy haciendo? Esperando. Ya va a llegar el día en el cual yo voy a estar con el Señor Jesucristo. Yo voy a estar con mi Padre en el cielo y aguardo ese momento con paz. Y no solo tengo la paz con Dios, pero ¿sabes qué más tengo? La paz de Dios. La paz de Dios.
Entonces miro adelante a un tiempo que voy a estar con el Señor para siempre, y mientras miro adelante, miro al espejo y ahí veo la paz de Dios. Está ahí conmigo, en el presente, en todo momento. Como dije, algo que el mundo no puede experimentar. Y todo es posible porque el príncipe de paz de Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, ha venido a este mundo y ha venido a establecer su reino de paz. Y todo Lucas nos dice que Él es el Señor de paz. En Lucas 2:14, cuando Jesús nace, van los ángeles y proclaman a los pastores, gracias. ¿Viste cuando tu cerebro tiene un calambre? A los pastores. ¿Y qué le dice a los pastores? Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra entre los hombres. ¿Por qué? Porque el príncipe de paz ha llegado. Cuando llegamos a Lucas capítulo 19, versículo 38, Jesús va a entrar sobre un asno y va a entrar a Jerusalén por la puerta y van a decir, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor Jesús, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y vemos a través del libro de Lucas que todo aquel que cree en Cristo tiene paz. ¿Recuerdan la mujer pecadora que vino a Cristo en Lucas capítulo 7, en versículo 50? Jesús le dice que ella ha creído y dice, vete en paz. Vete en paz, has creído. La mujer que tiene el flujo de sangre, que toca a Jesús y Jesús le dice, has creído, vete en paz. Cuando Pablo dice en Efesios capítulo 6, versículo 15, de la armadura de Dios, él habla del Evangelio. ¿Y cómo lo llama? El Evangelio de la paz. Paz. Entonces, rechazás el Evangelio, rechazás el reino, rechazás la salvación y podés esperar juicio. El juicio de Dios con todo el castigo y el sufrimiento aterrador que eso trae y no querés estar ahí. O te arrepentís y venís a Cristo en salvación y vas a tener la paz con Dios y la paz de Dios. Y no hay nada mejor. No hay nada peor de este lado, no hay nada mejor de este lado. No estoy hablando de ustedes, sí, estoy hablando de las circunstancias. Lo cambiamos, ¿no? Para que no se agrande este lado, ¿no? Y diga, somos superiores, ¿no? Entonces el Señor, vemos aquí que ha designado a 70 hombres para anunciar el Evangelio del reino de Dios. Y lo que vemos en estos pasajes es que son enviados por el Señor, que vimos la semana pasada, predican el mensaje del Señor, el reino se ha acercado. El que recibe su mensaje recibe al Señor. El que rechaza su mensaje rechaza al Señor. Y en todo este pasaje vemos que la obra del reino de Dios pertenece al Señor. Entonces vamos a comenzar hoy en versículos 3 y 4. Ya hemos visto en versículos 1 y 2 los obreros del Señor. El Señor designó a 70 personas. Estas 70 personas salieron de dos en dos. Fueron a los lugares que Dios le dijo que vaya. Y Él les dijo, la cosecha es mucha, los obreros pocos, muestra la necesidad. Él les dice, rueguen con urgencia, clamen a Dios, que Él envíe más obreros a su cosecha. Y ahora les dice en versículo 3, vayan. Y vemos aquí, en segundo lugar, en versículo 3 y 4, la obra ante el Señor. Ya vimos los obreros, ahora la obra. Ahora quiero que entiendan que esto va a ir de versículo 3 hasta versículo 10 y va a haber una serie de mandato tras mandato, tras mandato, tras mandato. Pero bueno, por cómo viene el texto lo dividí diferente. En 3 y 4 vemos la obra ante el Señor y después vamos a dividir versículos 5 al 9 y mirar la recepción del Señor y luego 10 al 16 y ver el rechazo del Señor. ¿Sí? Porque esas son las dos cosas que Jesús está mostrando en el momento que ellos están llevando el Evangelio del reino de Dios. Entonces comienza allí, le dice, vayan. Si ustedes recuerdan en la Gran Comisión, en Mateo 28, 19 y 20, ahí también dice vayan, pero en realidad nuestras palabras son diferentes en el texto original. Y vemos ahí en Mateo 28, 19 y 20 que es una acción que muestra que mientras voy o habiendo oído, debo hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y enseñándoles a que guarden todas las cosas hasta el fin del mundo. Entonces ahí lo principal es hacer discípulos. Pero aquí nos dice Jesús, o les dice a ellos, vayan. Y aquí sí tenemos un verbo presente, un mandato. Es el primer mandato en esta serie de mandatos. Y le está diciendo, partan,
salgan, vayan ahora, hagan la obra que los he llamado a hacer. Y así como oraron con urgencia, y vemos la urgencia de la oración, ahora dice, hay una urgencia también en la misión. No se queden así orando, sino que salgan, vayan, tienen que ir de inmediato, es el momento, no hay tiempo de esperar. Ahora recordemos nuestro contexto, Jesús está haciendo camino a Jerusalén. Él va a llegar rápidamente a Jerusalén. El sacrificio es inminente, la llegada es de repente. Y Él dice, no hay tiempo que perder, vayan, lleven el Evangelio. Y luego les dice, miren que los envío como corderos en medio de lobos. Esta palabra se puede traducir, y he aquí, miren lo que les voy a decir, miren lo que va a pasar. No se sorprendan de lo que va a ser su misión. Quiero que entiendan una cosa, el llamado no va a ser fácil. El llamado no va a ser fácil. Siempre me río con mi hija que ahora está terminando todos los exámenes y ya esta última semana de escuela no tiene mucho. Y cuando terminó el último examen le dije, bueno, ya está. Ya en casa tengo los pepinillos listos. Vamos a casa, nos vamos a poner ahí los pepinos, no cortados obviamente, ahí en los ojos. Nos vamos a pintar la cara de verde con no sé qué es. Y vamos a estar ahí, modo relax, ¿no? Con una limonada. No lo hicimos, era solo un chiste para ella. No creo que ella quiera hacer eso con su padre. Pero eso no es lo que está hablando Jesús. Eso no es lo que está hablando Jesús. No va a ser fácil. Y dice, los envío como corderos en medio de lobos. ¿Cómo es el cordero? El cordero es un animal indefenso. El cordero no tiene la capacidad de pelear contra el lobo. El cordero no tiene garras. El cordero no tiene colmillos. El cordero no tiene camuflaje. El cordero solo puede huir y no corre muy rápido. Para un lobo, ¿no? Entonces no puede hacer nada. Por otro lado está el lobo. ¿Y cómo es el lobo? Es todo lo contrario el lobo. El lobo es rápido. El lobo es estratégico. El lobo es fuerte. El lobo tiene instintos de cazador. El lobo tiene excelente vista, excelente olfato, excelente oído. Y ataca como un depredador, pero no ataca solo. Atacan en manadas. El cordero no puede hacer nada contra el lobo, porque el lobo despedaza al cordero. Entonces el cordero es una presa fácil para el lobo. Y el cordero cuando ve al lobo entra en pánico, porque no sabe qué hacer, porque sabe que su vida está por terminar. No hay manera de que él sobreviva mucho tiempo ante el lobo. Está totalmente dependiente de ¿quién? De su pastor, que lo cuide. No, y Jesús dijo, si el pastor es alguien que le pagaron para que venga, no le importan las ovejas, ¿qué hace el pastor? Se borra. Todo está dependiente de su pastor. Y aquí Jesús nos muestra que la misión de los 70 es en medio de peligro, en medio de amenaza, en medio de hostilidad. Y ellos no tendrán cómo defenderse. Y ellos no tendrán cómo refugiarse. Y están completamente vulnerables ante el peligro extremo. Y es muy interesante que en Mateo capítulo 10, 16, Mateo dice que Jesús dice que son como ovejas en medio de lobos. Pero aquí hay otra palabra diferente. Aquí es corderos, podríamos decir corderitos. Lucas escoge esta palabra para mostrar algo que es aún más indefenso que una oveja, un corderito. Es más vulnerable, es más manipulable. Intensifica la vulnerabilidad y el peligro que estas personas van a tener y subraya con más intensidad la fragilidad del cordero cuando está ante su depredador. Esta es la situación de los 70. Son corderitos en medio de depredadores rapaces que atacan con todo a estas personas. Y esta situación no fue solo para los 70, esta situación vemos que marcará el transcurso de todo obrero. Miren conmigo Mateo capítulo 10, versículo 16. Y aquí vemos cuando Jesús envía a los 12 y Lucas los separa y lo muestra de otra manera, pero estamos en esta misma clase de contexto. Y le dice las mismas palabras, pero Mateo agrega muchas cosas que Lucas no pone. Entonces en Mateo capítulo 10, versículo 16 dice, miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas, pero cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas.
Y hasta serán llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa como un testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué hablarán, porque a esa hora se les dará lo que habrán de hablar, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. El hermano entregará al hermano. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte, y serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Pero cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque en verdad les digo que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Qué les dice Jesús? Ustedes serán azotados, ustedes serán puestos ante gobernadores, ustedes serán entregados por su propia familia. Padres los entregarán, hijos los entregarán, hermanos los entregarán, hermanas los entregarán y los llevarán a la muerte. Su propia familia los llevará a la muerte. Todos los odiarán, todos los perseguirán. Y sabemos que los 12 apóstoles murieron todos como mártires, menos Juan, ¿no? Menos Juan. Bueno, y Judas obviamente no, pero Matías sí. Y Pablo estaba continuamente entre lobos. Pablo fue continuamente puesto ante reyes y concilios, todo el final de Hechos. Y es blasfemado y es acusado de los judíos. Y no tengo tiempo para leerlo ahora, pero en 2 Corintios 6 y 2 Corintios 11, Pablo habla de todas las tribulaciones y todos los tiempos que está entre lobos. Y finalmente, decapitado, muere por la causa del Señor. Y estos 70 que vemos acá eran como corderos sin defensa y son rodeados de lobos rapaces. Es una promesa de lo que va a pasar. Pero en medio de esta promesa, en medio de este temor, en medio de esta dificultad, hay una promesa aún mayor. Y miren lo que dice versículo 3. Vayan, miren que los envío, que yo los envío. Que Cristo los envió, que el Señor los ha enviado. En medio de que son corderos ante lobos, recuerden esto, yo los envié y yo estoy con ustedes. Me recuerda el Salmo 23, 1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Versículo 4. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. En medio de esto el Señor cuida de sus ovejas. El Señor estará con ellos a lo largo de su ministerio y por todo su ministerio, siempre cuidando de ellos. En medio de la dificultad, en medio de la persecución, en medio del odio, ahí está Cristo acompañándolos en todo momento. Es la certeza de protección divina del Señor y aún en su muerte Cristo está con ellos. Entonces te pregunto a vos, viendo este versículo tan maravilloso, ¿vos estás dispuesto a hacer la obra de Cristo en medio de lobos? Es lindo para ellos, ¿no? Pero ¿vos estás dispuesto? Lobos de afuera de la iglesia, que vienen a atacar a la iglesia y al primero que atacan es al que Dios ha enviado. Y vienen a destruirte, y vienen a aprisionarte, y vienen a perseguirte. Lobos dentro de la iglesia, que entran a la iglesia y buscan acusarte, y buscan dividir la iglesia, y buscan atacar la iglesia. Recuerdan que Pablo le dijo a los pastores de Éfeso cuando viajaba y pasaba por Mileto, dice, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, el cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. Pablo dice, tengan cuidado, presten atención, pastoreen con cuidado el rebaño que el Señor les ha dado, porque vendrán lobos feroces y esos no los van a perdonar. Van a querer despedazarlos. Y Judas 4, versículo 4, porque hay un solo capítulo, dice que se infiltran encubiertamente en la iglesia. Y Cristo mismo dice que se visten de ovejas. Cuando vos ves al lobo venir en la iglesia y meterse en la iglesia, no sabés que es un lobo, está vestido de oveja. Y tenés que tener cuidado porque parecen mansos, pero vienen a despedazar la iglesia de Cristo, vienen a devastar la iglesia de Cristo. Un
comentarista dice así: los terroristas espirituales y saboteadores dentro de la iglesia son una amenaza mucho más seria que las fuerzas hostiles que se manifiestan desde afuera. Desde el comienzo del tiempo de la iglesia, todos los ataques espirituales más mortales en contra del evangelio provienen de personas que pretendieron ser cristianas, no de ateos ni de agnósticos de afuera. Entonces, ¿estás dispuesto a dar tu vida por el Señor en el ministerio bajo estas circunstancias? ¿Por lobos de afuera? ¿Por lobos de adentro? ¿Estás dispuesto a hacer la obra del Señor en medio de gran peligro? Me acuerdo al comienzo de los años 2000, había una iglesia en Florida, en Estados Unidos, y ellos tenían 5 familias misioneras que querían salir e ir al campo misionero. Y ya los que conocen a mi papá ya saben que el momento que él se entera de eso, él en 2 segundos está ahí, ¿no? Ya hablando con ese pastor, y se enteró y así fue. Fue a la iglesia, le pidió predicar en su iglesia, pidió una reunión con todos los misioneros, con el pastor, y tuvieron toda esta reunión, y las familias convencidas por él dijeron: vamos a ir a Argentina. Y las 5 familias quieren ir juntas, iban a venir a Argentina. En ese tiempo, en el 2001, sabemos lo que pasó, que colapsó la economía en Argentina, ¿no? Lo recordamos, los que vimos eso en la tele, en todos lados. Y hubo saqueos, y hubo congelamiento de fondos bancarios, y tuvimos 5 presidentes en 10 días, ¿no? Éramos como el hazme reír de todo el mundo, ¿no? Con tantos presidentes. Y esto produjo gran peligro en las calles y por todos los lugares a donde vivíamos. Y surgían en todas las noticias. Llegamos a ser noticia mundial, ¿no? Qué hermoso, ser noticia mundial en ese tiempo. Pero así era. Y estas 5 familias ahí estaban, ¿no? En Estados Unidos viendo las noticias, ¿no? Como todos se mataban a tiros. Y le dijimos: no se preocupen, en realidad el día a día es básicamente lo mismo. Que era verdad, ¿no? Entonces es básicamente lo mismo. Y hay peligro por todos lados, pero estamos bien, estamos tranquilos y todo continúa mayormente bien. Y mi papá le decía esto por meses. Y después me acuerdo, en Viernes Santo, 29 de marzo de 2002, volvíamos a casa, mi papá, mi mamá y yo en el auto. Y acá nomás, en 197 y Francia, en la esquina, para una moto al lado nuestro, nos pide direcciones a La Paloma. Y mi papá, cuando trata de ver dónde es La Paloma, el hombre está con un arma en la ventana pidiendo nuestra plata. La mía no, yo no tengo, pero la plata de mis padres. Y dispara y le pega a mi mamá en la pierna. Y vos decís: nunca supe de esas 5 familias. Sí, porque después de esa noticia, olvídate, el Señor los llamó a otro campo misionero. Fueron a otro lado. No vinieron acá. Porque al escuchar la noticia determinaron que ese no era el lugar que Dios quería para ellos. No solo eso, pero muchos amigos de mi papá le escribieron y dijeron: se van a ir de Argentina ahora, ¿no? Es muy peligroso ahí. Y fue así. Y esto es tan solo inseguridades del país. Pero hermanos, hay lugares a donde el Señor te puede enviar, donde predicar el Evangelio es disponerse a persecución y aún la muerte. Hay países que proclaman el Islam y si vos sos cristiano te matan. Hay lugares que son comunistas y el nombre de Cristo está prohibido, no lo podés mencionar. Donde hay personas que buscan el mal del creyente y lugares donde buscan asesinar a los creyentes. Y hombres y mujeres de Dios deben ir y responder al llamado de Dios a ser corderos en medio de lobos. Y quizás decimos: bueno, si esa es la dificultad, no, heme aquí, no me envíes a mí, envía al que está al lado mío. Ahora, el Señor no dice que no debes tener cuidado. En Mateo 10:17 dice que sepan que son ovejas en medio de lobos y al saber esto, cuídense, dice. Tengan cuidado. Es correcto tener cuidado, es correcto ser sabio, es correcto tomar buenas decisiones, es correcto evitar persecución innecesaria. Aún lo vemos en Pablo. Él está en Tesalónica, lo persiguen y se va a Berea. Vienen de Tesalónica a Berea y él se va a Atenas. No hay que buscar la persecución. Hay momentos de evitar la persecución. Pero saber que el mundo los odiará y el mundo buscará matarlos. Jesús dijo: si me odiaron a mí, los van a odiar a ustedes. Y van a buscar matarlos. Entonces, ir bajo el mandato de Cristo, como vemos aquí, es un compromiso máximo a dar tu vida por Él, sabiendo que lobos rapaces te pueden destruir. Pero en medio de eso, el pastor está allí cuidando de ti.
Entonces Jesús dice, vayan. Eso no los puede detener. Tienen que ir. Y cuando vayan, versículo 4, les dice, no lleven nada. Dice, no lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y a nadie saluden por el camino. Deben confiar en el Señor si viene la persecución, y deben confiar en el Señor por su provisión material. No solo voy a donde me van a querer matar, pero ahora voy y no tengo nada que puedo llevar. Y volvemos al Salmo 23, que hubieran conocido bien. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me conduce. El Señor se va a ocupar de ti. El Señor te va a cuidar. Entonces le dice, no lleven bolsa. Vamos a ver esto rápido. No lleven bolsa. La bolsa era el monedero que se colocaba debajo del cinto y allí llevaban la provisión que necesitaban para luego comprar alimentos o alguna ropa o lo que necesiten. Y Jesús dice, no lo lleven. Salgan ya. No lo vayan a buscar. Ni alforja, que era la bolsa a la cual ellos llevaban artículos imprescindibles, y también se llevaba dinero y quizás una muda de ropa extra o vestidos y alguna provisión de comida. Y Jesús dice, no lo lleven, salgan ya. Y no lleven sandalias. Ahora esto no está diciendo que vayan descalzos, sino que no lleven otro par extra de sandalias, un calzado adicional. Salgan ya. Y a nadie saluden por el camino. Está como, bueno, pará, Jesús, ya demasiado, ¿no? No saluden a nadie. Bueno, debemos entender que en ese tiempo los saludos eran muy largos, ¿sí? Quizás como acá, si vas al campo, ¿no? Y saludas a alguien y ya entraste, y ya almorzaste, cenaste, y ya sos el tío Marcos, ¿no? O sea, eran así los saludos de ese tiempo. Entonces dijo, no, acá hay una misión urgente, deben llevar el Evangelio. Entonces le da instrucciones muy estrictas, no lleven nada. Yo me voy a ocupar de todas sus necesidades, no lleven nada. Ahora, ¿qué tal hoy? Si el Señor nos llama, ¿podemos llevar algo? Bueno, sí, en Lucas 22, 35 y 36 muestra que estas instrucciones eran para esta misión, para este mandato. Porque Lucas 25, 35 dice, y Él les dijo a todos, cuando los envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿acaso le faltó algo? No, nada, contestaron ellos. Entonces Jesús le dijo, pero ahora, el que tenga una bolsa, que la lleve consigo. De la misma manera, también una alforja, y al que no tenga espada, venda su manto y compre una. Entonces Él está diciendo, bueno, llévense lo que ustedes necesitan. Pero es lindo que, aunque Jesús no nos restringe a que llevemos lo que queremos llevar y lo que necesitemos llevar, el principio es el mismo. Debemos confiar en Dios por su provisión en nuestra vida, tanto nuestra provisión bajo persecución como nuestra provisión en todo lo material y todo lo físico que nosotros necesitamos. Y Jesús se va a encargar de todo eso. Entonces este es un llamado a confiar en el Señor por las necesidades básicas. Por las necesidades básicas. Entonces vemos la obra ante el Señor. En tercer lugar, vemos la recepción del Señor. La recepción del Señor en versículos 5 al 9. Como dije, estos mandatos siguen hasta versículo 10, pero vamos a separar esto entre los que reciben a Cristo y los que rechazan a Cristo, versículos 5 al 9 con 10 al 15. Y el resultado de las dos decisiones que tienen al escuchar el Evangelio se ve en versículo 16. El que a ustedes escucha, me escucha a mí. El que a ustedes rechaza, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Entonces dice aquí en versículos 5 y 6, donde entren, digan paz. Dice, en cualquier casa que entren, primero digan paz a esta casa. Y si hay allí un hijo de paz, la paz de ustedes reposará sobre él. Pero si no, se volverá a ustedes. Entonces recordemos, los 70 han salido, salen de dos en dos, van a las ciudades que Jesús le ha dicho que vayan. Van a encontrar mucha hostilidad, van a encontrar muchas personas en contra, van a encontrar ciudades y lugares donde no quieren saber nada. Pero deben ir y deben encontrar un lugar y decir paz. Ahora Mateo nos ayuda con esto, si tenés un dedo ahí todavía, en Mateo 10:11 dice, en cualquier ciudad o aldea donde entren, averigüen quién es digno en ella y quédense allí hasta que se marchen. Al entrar en la casa, denle su saludo de paz. Entonces así nos agrega algo que Jesús dice antes del saludo. Ellos deben encontrar a alguien que es digno, Este es alguien que es piadoso, alguien que está listo para recibir el mensaje de paz. Por ejemplo, cuando miramos en Lucas, vemos a Zacarías y a Elizabeth, recuerdan en capítulos 1 y 2. Un hombre y una mujer dignos que reciben la paz del Señor.
Vemos a Simeón en el templo, que es digno. Vemos a Ana en el templo, que ella es digna. Y los dos están listos para morir después de que ven a Jesús, el príncipe de paz. Entonces Él está diciendo, vayan y busquen personas que temen a Dios, que están esperando la venida del Mesías, que esperan la paz del Señor, que esperan el anuncio del príncipe de paz, y encuéntrenlos y compartan con ellos. Y al encontrar, entren y digan paz, paz. Ahora, esto no es entrar y decir, hola, shalom, shalom, y entro ya y como toda su comida. No está diciendo eso. Como nosotros decimos, hola, ¿cómo estás? Hola, bien, sí. Aunque estoy horrible, ¿no? Pero digo, bien. Siempre hay un honesto por ahí, ¿no? En la congregación, pero mayormente no. No es un saludo, hola, paz. ¿Sí? Este es el próximo mandato en una serie de mandatos de Jesús. Dijo, vayan primero. Segundo, no lleven nada. Tercero, cuando entren, digan. Estas son las palabras que deben declarar. Estas son las palabras que deben afirmar, pronunciar. Y aquí Lucas nos dice, paz a esta casa. Lo que ellos debían hacer es llevar el mensaje de paz, el mensaje de que el príncipe de paz ha venido para establecer su reino de paz. Ahora, ¿cómo sabemos que era una proclamación y no tan solo un saludo? Porque en versículo 6 nos dice ahí que el que lo recibe es un hijo de paz. Y en versículo 9 nos dice que el que lo recibe y se quedan ahí, a ellos se le anuncian el evangelio del reino. Y en versículo 10 y 11, el que no lo recibe se sale a las calles y se pronuncia juicio. Entonces tiene que ser el evangelio, tiene que ser la proclamación de paz. Entonces así en versículo 6 dice, donde hay un hijo de paz, o sea, uno que desea obtener la paz con Dios por medio de Cristo. Se refiere al que escucha y el que recibe la paz. Y cuando él lo recibe, allí la paz encontrará un lugar, encontrará un hogar, ha sido escuchada y ha sido recibida. Pero aquí, interesantemente, dice, pero si no la recibe, se volverá a ustedes. Ahora, él va a hablar del rechazo de versículo 10 en adelante, pero mete esta frasecita acá y dice, si no lo recibe, vuelve a ustedes. La paz no permanece con el que no lo desea. No están forzados a aceptar la paz. Lo pueden rechazar. Y si lo rechazan es como que yo venga y te dé un regalo y cuando vos abres el regalo decís, no me gusta y me lo devolves. ¿Y qué pasa? El regalo vuelve a mí. Y yo salgo, sacudo mis pies y se lo doy a alguien que lo quiere, ¿no? Había un regalo que recibieron mis papás. Lo iba a traer hoy, pero después dije, no lo traigo. Quizás un día se los muestro. Eran 4 enanitos de Michigan, ¿sí? Y nosotros somos fanáticos de Michigan, ¿no? El equipo ahí de fútbol americano, y alguien se lo regaló. Y son estos 4 enanitos con barba y las panzas pintadas de Michigan y no sé qué, ¿no? Y mis papás lo tenían y estaban como, no me gusta. No me acuerdo cómo me lo dieron, pero creo que me lo dieron envuelto en algún regalo, ¿no? Pues mamá siempre te daba regalos y después regalos, ¿sí? Bueno, era uno de esos regalos. Y ahí lo abro y ella filmando o algo y matándose de risa, ¿no? De que ahora yo tenía los 4 enanitos. Y entonces otro día que íbamos a su casa yo lo llevé escondido. Y entonces lo dejé en el baño, ¿no? Hasta que mi mamá y mi papá me escriban. Y ahí estaban los enanitos. Y después yo iba a casa y en algún momento lo recibía de nuevo. Y así fue, ida y vuelta, ¿sí? Ahora lo tengo yo, pero en algún momento va a llegar a Florida, ¿sí? Lo voy a llevar y en algún momento va a volver. ¿Qué pasaba? Nadie quería el regalo, ¿sí? Entonces lo íbamos devolviendo. Bueno, en este caso, dan el regalo, si no lo quieren, ¿sabes a dónde va? Vuelve. Lo rechazaron, lo perdieron, ya no lo pueden tener. Entonces ese es el que lo rechaza, pero después sigue con el que lo recibe. Y dice en versículo 7, nos da el 4º mandato, dice, permanezcan entonces en esa casa comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. Cuando encuentren la recepción del evangelio, esa casa los va a hospedar. Quédense así con ellos. Y todo lo que les den de comer, cómanlo, y todo lo que les den de beber, bébanlo. Ahora, si volvemos a versículo 4, habrán pensado, Jesús, ¿dónde vamos a dormir? ¿Dónde nos vamos a hospedar? Nos mandás de ciudad en ciudad y no tenemos nada, ni plata tenemos. ¿Qué vamos a comer? Y Jesús dice, no te preocupes, yo les voy a dar lo que ustedes necesitan. Y aquí ahora lo saben, el lugar que los recibe, ese es el lugar que les va a dar hospedaje, el lugar que les va a dar de comer. Ustedes vayan, prediquen el evangelio y yo me voy a ocupar de todo.
Entonces en versículo 7 dice ahí después, porque el obrero es digno de su salario. No solo debían hospedarse ahí, no solo debían comer ahí, beber ahí lo que les dieran, pero Jesús le enseña que en su misión, el que los va a sustentar es aquel que ha recibido el Evangelio. Ellos le van a dar sustento. En Mateo 10:10 dice que el obrero es digno de su sostén. Y Pablo luego cita esto en 1 Timoteo 5, 17 y 18, cuando habla del pastor. Y dice así, pueden escuchar. Los ancianos, y sepan que la palabra pastor, anciano y obispo se usa intercambiablemente en la Biblia, se refiere al pastor, ¿sí? Pero dice, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. Esto es doble pago, está hablando. Principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Pablo está citando a Jesús. Y también está citando de Deuteronomio. Y está diciendo, todo pastor, todo obispo, todo anciano, que es la misma persona, que gobierna bien y que guía a la iglesia bajo su liderazgo y que se dedica a tiempo completo al ministerio, el pastor que trabaja y se esfuerza con agotamiento y cansancio en la predicación y en la enseñanza de la palabra, dice, a este deben considerarlo digno de doble honor. Y vos viniste hoy por primera vez y dices, ahí está, ahí va a hablar, ¿no? De como alguien esta semana me mandó un reel y el pastor decía que Dios le dijo en un sueño que tenía que ir a Disney y que la congregación lo iba a pagar. Yo nunca tuve un sueño así. Pero está diciendo, él debe vivir de su labor. Debe vivir de su labor. Y su pago debe ser honorable. Ahora, no debe ganar 20 veces más que todos en la congregación. Pero debe mostrarle honra. Porque la Escritura dice, el obrero es digno de su salario. Y en 1 Corintios 9:14 dice, Pablo así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Y esa es la parte de lo que él debe recibir. Y al mismo tiempo Gálatas 6:6 dice, y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Entonces, tanto el pastor debe recibir bien y la iglesia debe aprender a sustentar a su pastor, amándolo en esa manera. Entonces el obrero es llamado a vivir de lo que hace, de su predicación. Ahora, por otro lado, el obrero de Dios debe entender esto también, que debe estar contento con lo que tiene. Aquí en versículo 7 va a decir al final, el próximo mandato, no pasen de casa en casa. Y ya vamos a ver qué es eso. Pero en Filipenses 4, 11 al 13, Pablo dice así, no que hable porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo está diciendo, sea cual sea mi condición, la condición del obrero, debo dar gracias. Debo dar gracias. Y a veces para el obrero va a haber escasez y debe dar gracias, que Dios suple todas sus necesidades. Y a veces para el obrero va a haber abundancia y debe dar gracias. Entonces cuando hay escasez no se queja, no quita su contentamiento, agradece a Dios con gratitud. Y cuando hay abundancia no se siente culpable, el Señor se lo ha dado y con gratitud va ante el Señor también. Pero lo que no debe hacer es buscar más de lo que el Señor le ha provisto. Y eso es exactamente lo que nos dice acá. No pasen de casa en casa. Dios les proveerá lo que ustedes necesitan. Cuando estén en la casa, tomen de todo lo que les den, recíbanlo. Pero cuando están allí, aunque vean una mejor casa allá, y que también recibieron el Evangelio, pero después de la que estás, y ves que tienen mejor comida, acá estás comiendo arroz y allá estás comiendo un asado todos los días. Y cuando ves eso, quédate donde estás. Quédate donde estás. No sean como los escribas. No sean como los fariseos que se aprovechan de las personas más vulnerables e indefensas, que buscan el lugar más cómodo, el lugar con la mejor comida, el lugar con la mejor ventaja. Y Jesús le dice, la tentación va a ser real, pero ustedes no se muevan de ahí. No salen de esa casa hasta que salen de esa ciudad. Se quedan allí todo el tiempo. No abandonen la casa, quédense allí. No salgan de allí. Confíen en Dios y sepan que deben ser un testimonio del Señor de verdad e integridad, y eso es mucho más importante que su comodidad.
Entonces le dice que no se pasen de casa en casa. Versículo 8, el sexto mandato. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les sirvan. Coman lo que les sirvan. Coman y beban lo que les sirvan con gratitud. Todo lo que les den, tómenlo con gratitud. Cuando yo era chico, nuestra familia, mi padre, decidió todos los años que íbamos a hacer lo que llamaba visitas navideñas. ¿Sí? Visitas navideñas. Entonces todo diciembre, tengo miedo de decir esto, ¿no? Porque me lo van a pedir. Todo diciembre íbamos a la casa de todos los hermanos de la iglesia para hacerle una visita navideña. Y no existía el aire acondicionado básicamente en Argentina en ese tiempo, ¿no? Eran tiempos de mucho calor, ¿sí? De mucho calor, ¿sí? El ventiladorcito teníamos nomás. Íbamos de lugar en lugar y te puedo asegurar que antes que entrábamos a cada casa, mi papá decía, coman y tomen todo lo que les dan, ¿sí? Y no importaba si era tierra en el piso, nosotros íbamos a comer todo lo que nos daban, no importaba. Porque prefiero comer tierra y morir que enfrentarme a mi papá, ¿no? Lo más clásico que se da en la Navidad, ¿qué es? Pan dulce, ¿no? Yo detesto el pan dulce. No puedo ni oler el pan dulce. A veces tenemos reuniones de pastores y está el pan dulce ahí y yo estoy todo el tiempo en agonía, ¿no? Me da... Y ahí estaba, cada casa, pan dulce. No solo comprado, sino hecho casero. Con más amor todavía, ¿no? Y ahí yo estaba tragando el pan dulce. Me acuerdo, fuimos a una casa y tenía una sed terrible, yo era chiquito, pero todavía me acuerdo, y pedí jugo. Ahora, quiero que sepan que me gustan todos los jugos sobre la faz de la tierra menos uno. El pomelo. No me gusta el pomelo, no puedo, el olor tampoco, no puedo. ¿Y qué me dieron? Si no, no lo recordaría. Ahí estaba mi vaso de pomelo. Y estaba ahí... Miraba el pomelo, miraba a mi papá. ¿Qué quiero, no? Tomé el pomelo. Me lo tomé todo. Me faltó la parte de gratitud, porque te aseguro que no la tuve. Pero estaba aprendiendo a recibir y dar gracias por lo que los hermanos nos daban. Y el punto de mi papá no era tengan agonía, ¿no? El punto de mi papá era digan gracias por lo que les dan, porque le están dando lo mejor que tienen. Y es hermoso. Y estas cosas eran buenas, solo que a mí no me gustaban, ¿no? Entonces Jesús le dice, ustedes tienen que aceptar todo lo que le dan de comer, todo lo que le dan de beber, con un corazón de gratitud. Entonces, no demanden cierta cosa en su hospedaje. No demanden comer tal cosa, sino con agradecimiento a lo que el Señor les da. Y este ministerio es tan importante, y como dije, más importante que su propia comodidad. Entonces debían comer todo y beber todo lo que les daban. Pero también debemos entender que el ministerio de ellos era un poco distinto al de los discípulos. El de los discípulos era ir a los judíos y solo a los judíos. Y no salgan de Israel. Pero para ellos iban a ir a judíos y iban a ir a gentiles. Y había gentiles que los iban a recibir. Y había gentiles donde iban a ir a quedarse. Y había gentiles que les iban a dar comida que no eran parte de las leyes alimenticias judías. Y Jesús ya les dice, cómanlo. Cómanlo. Porque Jesús ya ha dicho, no es lo que entra al cuerpo que contamina al hombre, sino lo que sale de su corazón que contamina al hombre. Y Jesús va a mostrar por medio del Espíritu Santo, y en Hechos capítulo 10 y 11, que a Pedro le va a decir, mata y come, lo que antes era inmundo ahora es puro, Dios lo ha limpiado. Y ya está dando esa trayectoria hacia eso. Entonces lo que les sirvan, coman, beban. Y luego el séptimo mandato vemos en versículo 9, dice, sanen a los enfermos que haya en ella y díganle, se ha acercado el reino a usted, se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Entonces ahí vemos dos mandatos. El primero es sanen a los enfermos. Estos hombres son dados gran poder, gran poder. Tienen poder que nosotros no tenemos, ¿sí? Hoy Dios no le ha dado a ningún hombre el poder de sanar. Dios puede sanar, pero ningún hombre puede tocar a otro y sanarlo, o decir una palabra y sanarlo. No solo esto, pero estos hombres también podían echar fuera demonios. Si miramos versículo 17, dice que cuando volvieron decían, Señor, hasta los demonios se nos sujetan a nosotros en tu nombre. Entonces vemos que aunque sea, tenían dos cosas, que era sanar enfermedad y echar fuera demonios. Entonces Jesús le dice, sanen enfermos.
Pero el énfasis de esto no está en el sanar. El énfasis de esto está en el propósito de sanar, que los lleva a poder decir, que es el próximo mandato, díganles, se ha acercado a ustedes el reino de Dios. ¿Por qué tenían este poder? Para autenticar su mensaje, para mostrar que ellos hacían lo que Jesús hacían. Ellos fueron enviados por Jesús. Su mensaje es el mismo mensaje que Jesús. Y al hacer esto pueden decir, el reino de Dios se ha acercado. Recíbanlo. Pero de manera adicional es muy hermoso esto que veremos la semana que viene, que el que rechaza a Jesús tiene juicio, pero el que recibe a Cristo no solo recibe la paz y la salvación, pero recibe otros beneficios por ser un hijo de Dios. En este caso, los enfermos eran sanados. Los que rechazaron la paz, ¿sabes qué? No fueron sanados en este caso. Y en este caso, los endemoniados, sus demonios fueron echados. Los demás no, solo dijeron no, esto no, y se fueron. Esta es la verdad que tenemos en Cristo. Cristo te da paz y te da esperanza de todo lo eterno, mientras que al mismo tiempo Él está supliendo todas tus necesidades espirituales, emocionales, físicas. ¡Qué hermoso! Entonces no solo te bendice en el futuro, pero te está bendiciendo en un montón de maneras en el presente. No hay nada mejor que recibir a Cristo, para el presente y para el futuro. Entonces te pregunto en esta mañana, ¿vos has respondido al Evangelio con fe en Cristo? ¿Has respondido al Evangelio con fe en Cristo? Es la única forma de ser salvo. Todos nosotros somos pecadores rumbo al infierno, pecadores rumbo al castigo eterno. Y no hay nada que podemos hacer por nosotros mismos para obtener la salvación, porque aún ninguna obra buena que pudiera hacer borra lo malo que he hecho. Lo único que borra mi pecado es el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces la Biblia dice que debo reconocer que soy pecador y debo arrepentirme de mi pecado. Y al arrepentirme de mi pecado debo poner mi fe en Cristo, quien es el Salvador y el único Salvador de mi alma. Y debo confesar a Cristo como mi Salvador y mi Señor, mi amo de mi vida. Y entonces soy salvo. Si confesás con tu boca a Jesucristo como Señor, sos salvo. Y al ser salvo, vivo con la esperanza de la vida eterna, de lo que viene. Y mientras estoy viviendo con la esperanza de la vida eterna, vivo con todas las bendiciones que Dios me da en Cristo. Y si decís, bueno, ¿cuáles son? Andá a leer Efesios 1, ahí tenés un montón para pasar la semana. Entonces, ¿por qué no venís a Cristo? ¿Por qué no pones tu fe en Él? Es la única respuesta a tu vida, es la única respuesta a tu eternidad, es la única respuesta que te trae paz con Dios y la paz de Dios. Para los que han creído en Cristo, miramos en este pasaje y pensaban esta semana, ¿qué nos enseña este pasaje, lo que vimos hoy acerca de predicar el reino de Dios que pertenece al Señor? ¿Qué nos enseña? Bueno, primero, si el Señor te ha llamado, si te llamara al ministerio, primero debes estar dispuesto a confiar en Cristo siendo un cordero en medio de lobos. Porque va a ser así. Y tenés que determinar que vas a confiar en Cristo. Si el Señor te llamara al ministerio, segundo, debes estar dispuesto a confiar en Cristo en medio de la persecución. Porque esos lobos traerán persecución. Si Cristo te llamara al ministerio, debes estar dispuesto a confiar en Cristo por su provisión física, por su provisión material. Porque si no sé cómo voy a hacer. Bueno, eso es donde Dios te quiere, donde tenés que confiar en Él. Y todo lo que te da, recibilo con gratitud. Y todo lo que te da, sabe que viene de su mano y Él te lo está dando. Y entonces cuando hay escasez, recibilo con gratitud. Cuando hay abundancia, recibilo con gratitud. Y recordá que este ministerio no se trata de ti, no se trata de mí, no se trata de nosotros en verdad, no se trata de mi comida, mi bebida, mi comodidad, mi hospedaje. Se trata de hacer el ministerio del Señor para el Señor, según Él ha dispuesto. Llevando su evangelio, predicando su mensaje de paz y sabiendo y pudiendo afirmar que todo aquel que recibe el mensaje recibe a Cristo, el que recibe a Cristo recibe a Dios y el que recibe a Dios tiene paz con Dios. Qué hermoso. Este tiene entrada al reino de Dios. Entonces, si el Señor te llama al ministerio, predica el evangelio del reino
para que el mundo conozca a Cristo como Salvador y tenga paz con Dios. Vamos a orar. Padre, damos gracias por este pasaje que estamos pudiendo indagar y estudiar semana a semana. Tantas verdades que hay aquí, que podríamos pasar más tiempo en cada una de ellas, en cada frase. Qué misión a la cual llamaste a los 70. Y quizás nuestra misión es un poquito diferente, porque cambia un poco en la gran comisión, pero el mensaje es el mismo. Los principios establecidos son lo mismo. Debemos salir a proclamar el Evangelio. Debemos hacer discípulos. Y debemos confiar en ti en medio de lobos rapaces. Y debemos confiar en ti en medio de escasez económica. Y debemos llevar el Evangelio a todos, sabiendo que el que rechaza el Evangelio, vamos a ver la semana que viene, el juicio viene sobre él. Y debemos advertir al mundo acerca de eso, tal como Jesús lo hace. Pero el que lo recibe la paz que todo hombre y mujer en este mundo siempre ha anhelado, siempre anhela y siempre anhelará. Paz. El mundo quiere paz. Pero esa paz solo se encuentra en Cristo. Y nosotros tenemos ese mensaje y todos lo debemos llevar. Pero además de eso, Señor, te rogamos, ¿no llamarías a algunos entre nuestra congregación? Algunos que tomen un paso al frente. Algunos que tú has llamado que digan, heme aquí, envíame a mí. Que se separen del resto en la congregación y digan, yo voy a ir. Yo voy a predicar el Evangelio. Yo voy a ser un pastor, un misionero a tiempo completo para tu obra. Yo voy a responder a tu llamado, no importa el peligro, no importa lo que venga, estoy dispuesto. Yo me voy a preparar. Yo voy a hacer todo lo necesario para servirte en esta manera. Padre, te rogamos que haya varios entre nuestra iglesia que tú uses para enviar, como vimos la semana pasada, a otras partes de zona norte, otras partes de Buenos Aires, de Argentina y quizás a los confines del mundo. Rogamos al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha, que vayan y miren que van en medio de lobos rapaces, como corderos, pero tú los envías y tú estás con ellos, Señor. Te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias por el anuncio del Evangelio, del reino de Dios, de la salvación. Te damos gracias que somos salvos por este anuncio y pedimos que lo compartamos con el mundo. Damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.